Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto. Qué bueno que nos están acompañando otra vez aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a platicar sobre un documental sobre parte de la vida profesional del doctor Fernando Ortiz Monasterio, que se llama justamente Retrato de un cirujano iconoclasta. Y pues vamos a hablar con su realizador, que es Nicolás Echavarría. Así que escuchemos primero su cápsula curricular y regresamos para entrar de lleno en la conversación. Nicolás Echavarría es productor, director y fotógrafo de cine. En sus más de 50 años de trayectoria profesional, ha realizado diversos documentales sobre el mundo indígena y sobre varios personajes históricos, series de televisión, ciencia y ficción. En los primeros años de la década de 1990, su película Cabeza de Vaca recibió múltiples reconocimientos en los festivales más prestigiosos a nivel mundial. Ha sido profesor de cine documental en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, hoy Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, y en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Fue director del Laboratorio de Cine Documental DocuLab en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y en 2017 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Arte, el máximo reconocimiento público que otorga el Gobierno de la República a la labor científica y cultural, así como de las artes populares. Pues ya estamos, Nicolás, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Hipócrates 2.0. Es un programa de medicina, ciencia, investigación, pero queríamos traer este tema tan importante y tan padre de tu documental sobre el doctor Ortiz Monasterio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. ¿Por qué no nos cuentas un poco del cómo surgió la idea de este documental? Cuéntanos un poco el contexto del material. Sí, primero hacer una aclaración. De hecho, este documental lo hice en colaboración con Mariana Ochoa, que ella me ayudó y bueno, juntos realizamos 4 entrevistas, cada una de ellas con una duración mínima de 1 hora más o menos. Y fue más o menos un año antes de la muerte del doctor. Lo que pasa es que yo guardé esas entrevistas porque pues no conseguía financiamiento para realizar el documental. Y recientemente se inauguró una sala en el Museo de Medicina con el nombre del doctor, y a partir de ahí, de esta inauguración, algunos miembros de la familia Ortiz Monasterios me ayudaron a realizar plenamente, o sea, a postproducir el documental. Y bueno, gracias a su apoyo, porque en realidad yo era muy amigo del doctor. Mi amistad con él empieza primero con algunos miembros de su familia, con Patricia y con Pablo. Yo los conocí más o menos en 1974, cuando yo estrené mi primera película, que se llama Judea, Semana Santa entre los Coras. Se estrenó en la Cineteca Nacional, cuando estaba todavía en la calzada de Tlalpan. Y bueno, por desgracia, esa cineteca, que tenía un enorme acervo de películas, prácticamente toda la memoria fílmica de México, pues sabemos que se quemó en el año 81-82, creo. Entonces fue realmente una tragedia. Ahí se perdió
gran parte de la memoria fílmica de este país, ¿no? Sí, que por cierto son 50 años de ese estreno. Y 50 años del estreno de la película. Es un corto que yo realicé en mi tierra natal, que es Nayarit, en la zona de Los Coras, la zona de la sierra. Era un ritual que hasta la fecha pues muy poca gente había tenido acceso a tomar fotografías y menos todavía hacer una película. Yo era muy joven y había aprendido a filmar, digamos, de manera muy práctica en un taller en Nueva York, en una estancia que yo tuve en 1973. Y yo había salido del conservatorio. Mi maestro de música había sido Mario Lavista, y esa película judía la hice en colaboración con él. Él hizo la música en un laboratorio de música electrónica que estaba recién inaugurado en el Conservatorio Nacional de Música. Entonces, bueno, ese fue mi primer trabajo. Por esa época yo conocí a Pablo. De hecho, tengo una foto de Pablo Ortiz Monasterio con la celosía atrás, yo muy orgulloso, muy joven, de que una película mía, un corto de 25 minutos, se estrenara en la Cineteca, ¿no? Entonces, por esa época yo conocí a Pablo y a Patricia, su hermana, Ortiz Monasterio, hijos del doctor, y posteriormente yo empecé a jugar tenis con él. Al principio no éramos muy amigos. Una de las primeras experiencias, digamos, negativas que tuve con él fue que una vez él tenía una cancha ahí por la casa de Tlalpan y yo iba a jugar con Pablo ahí. Era una cancha de estas de cemento, no sé cómo se llama, ahorita no lo ubico. Pero llegó el doctor tipo Monasterio y me sacó de la cancha porque no tenía los tenis adecuados para jugar. Esa fue una de las primeras experiencias con el doctor. Más tarde nos hicimos amigos y yo jugué tenis con él por más de 25 años. Y claro, cada vez que jugábamos tenis y descansábamos, que cada vez los descansos eran más largos, puesto que él... yo debo admitir que a veces mucho más que jugar tenis, platicar con él en los descansos, porque era un gran conversador, un hombre muy culto, que no solamente sabía de medicina, sabía muchísimo de historia, de arte, era un coleccionista de arte increíble. Entonces, pues así empezó la amistad y pasaron los años y los años y los años. Él se retiró ya de la medicina, creo que ya no se estaba sintiendo muy bien, decidió ya no ejercer la medicina, y en esa época yo le pedí que si le podía hacer una serie de entrevistas para realizar un documental sobre él. Y fueron 4 entrevistas alrededor de 1 hora, un poquito más de 1 hora cada una. Y bueno, él murió, desgraciadamente, y yo tenía estas entrevistas guardadas en mi librero. Pero bueno, yo recuerdo con mucho cariño al doctor. Yo lo quise muchísimo. Él llegó a apreciarme muy bien a mí también, a pesar que nuestros inicios de amistad fueron muy excitados. No, pero se siente en el documental, se siente que es una charla, como que es parte de una charla cotidiana. Hay unos momentos donde se siente así, pero también como que llegan a una intimidad intelectual y a una confianza de contarte las cosas muy bien articulada. Se logra muy bien. Él básicamente se dedicó a la cirugía plástica reconstructiva, ¿no? También hizo plástica estética y tal, pero principalmente a la cirugía plástica reconstructiva. En el documental da cuenta de su formación también, que era como la de antes de pegársela a algún maestro y ahí aprender todo y luego regresar, ¿no? Porque se fue a Estados Unidos, ¿no? A Galveston, en Texas. Y luego regresar y pues montar aquí su lugar y empezar a tener a sus propios alumnos y empezar a formar su propia escuela, que terminó siendo exitosísima en el Hospital General Dr. Manuel G. González, ¿no? Creo que es muy importante subrayar que, bueno, él era famoso como cirujano estético, digamos, ¿no? Creo que operó a muchas celebridades, actores, actrices, pero esa otra parte que es muy importante y que él prácticamente financiaba con sus propios medios, haber juntado este grupo interdisciplinario que incluía
todo tipo de especialidades, que él le llamaba la sesión de los martes y que duró más de 50 años, ¿no? Esa reunión. Y bueno, y se dedicó en el Hospital Gia González a tratar con gente que no tenía recursos para obtener el tipo de operaciones que pues implicaban muchísimo costo. Y bueno, él lo hacía en ese otro balance del dinero que él obtenía como cirujano plástico, como famoso cirujano plástico. Gran parte de esos recursos se fueron a esta labor maravillosa que tuvo él, ¿no? Operando niños, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y que además era pues yo pensaría que era así como uno de los últimos grandes maestros, ¿no? De cultérrimo, sabía de muchísimas cosas, ¿no? Pienso también en el doctor Ruy Pérez Tamayo, ¿no? Como de esa talla de gigantes sabios que formaron las instituciones, que formaron todas unas generaciones de los profesionistas que luego fueron los maestros. O sea, eso es valiosísimo. O sea, lo pone él ahí, ¿no? Que le encantaba la historia y que le encantaba la filosofía, y pues eso también estuvo muy padre, acercarse primero a todo eso y luego ya que te contara los términos técnicos que además pues, estaba acostumbrado a explicarlos. Y bueno, debo aclarar otra cosa también, que prácticamente todo el material visual, digo, aparte de las entrevistas, es de su archivo personal. O sea, él me dejó entrar en su computadora y para explicar cada uno de los procedimientos, que son verdaderamente maravillosos. Yo nomás pienso, bueno, él habla mucho de los logros, pero pienso algo que él dice, ¿no? Compara a veces los grandes hallazgos de la medicina con los viajes de Marco Polo, ¿no? De que de repente tuvo que cruzar ríos, tuvo que padecer hambres, falta de comunicación, amenazas, etcétera, para llegar y descubrir un mundo nuevo, ¿no? Un mundo nuevo para Occidente, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa con la medicina, ¿no? Cada vez que él incursionaba, bueno, el documental está dividido en varias partes. Empieza con la cuestión esta de la piel, ¿no? La expansión tisular. ¿Cómo inventaron a partir del fenómeno de las embarazadas que les empieza a crecer la panza y empieza a crecer la piel? Inventaron este sistema para crear como globos, bolsitas de piel, la piel para poder utilizar esa piel en partes donde hay que injertarla, ¿no? Porque no es lo mismo injertar piel de un paciente ajeno a hacer injertos de tu propia piel, pero verdaderamente las fotos son increíbles. Yo cuando las vi quedé, son hombres globo, si se puede decir así, ¿no? Con varios globos en la cabeza. Y luego pasa a la cuestión de los huesos, de cómo alargar los huesos para, de alguna manera, trabajar las partes, a veces en los brazos, o en el rostro, o en el cráneo, hacer crecer los huesos en casos en donde haya cierta deformación, digamos, ¿no? Y luego viene, como último capítulo, la cuestión de la cirugía del cráneo, que fue donde él realmente llegó a ser muy famoso en el mundo entero, ¿no? Incluso él menciona que una de las operaciones que se practica ahora ya mucho, que lleva su nombre, la técnica Ortiz Monasterio, ¿no? Y lo que hacen con los cráneos verdaderamente es absolutamente increíble, ¿no? Es como estar viendo una película de Frankenstein, pero en la realidad. Sí, de hecho, lo va contando él de forma muy elocuente, muy atractiva, porque además pues, era un gran conversador, ¿no? Tenía una narrativa muy linda, y entre cosa y cosa va diciendo que dice, pues tuvimos algunos problemas después aprendimos a resolver, ¿no? Entonces piensas en eso, en cómo
tiene un doble mérito porque por un lado le iba resolviendo los problemas a los pacientes, pero al mismo tiempo iba haciendo la ciencia médica, iba documentando, iba corrigiendo errores, iba, ¿no?, perfeccionando las cosas y también tropicalizándolo, ¿no? En alguna ahí describe cómo usaban unos tornillos súper sofisticados en otros países y aquí pues había que hacerle ahí un remiendo con los materiales que había disponibles, porque era otra realidad, también es cierto, ¿no? En la ferretería, sí, con tuercas, con tornillos, unos desarmadores de 5 pesos, de 10 pesos, utilizando con la loca, pintura para las uñas, para marcar dónde había que, cuánto había que mover, sí, al tornillo. Pero, increíble. O sea, no, cierro la idea diciendo nada más que justamente en medio de todo quehacer con los pacientes y con los familiares, ¿no? Y toda esta parte, ir además documentando, irlo escribiendo, porque pues publicó, hizo libros, hizo artículos, hizo capítulos, y eso es un legado importantísimo. Y además esta sesión académica los martes, religiosa, cuando dice yo no soy un hombre religioso, ¿no? Por ahí dice que él es ateo y que él no cree en nada y que duda de todo, pero tenía unas cosas que eran justo la esencia pura de la religión, ¿no? Que es esta rutina, que es lo que a veces pues, hace que se logren las cosas, ¿no? Perdón, Nicolás, quería también nada más preguntarte si te interesaría hacer algún otro documental de otro maestro de la medicina mexicana. Me encantaría. Yo creo que cada vez que uno, y repito, incursiona en un tema, un documental, uno aprende muchísimo, ¿no? Y como lo mencioné antes, bueno, yo he hecho documentales de todo tipo, ¿no? Y en fin, creo que hay otra parte que a mí me gustaría subrayar del documental, que es la importancia de estudiar fuera del país y tener relación con doctores, universidades, médicos del mundo, porque hay una cosa muy linda que en el documental, ¿no? Y allá hablando específicamente sobre el doctor, él habla de Paul Tessier, este hombre que fue el pionero en la cirugía craneofacial, del cual él aprendió mucho, pero también es muy importante que el mismo Tessier regresó a México a aprender del doctor Ortiz Monasterio, lo cual me parece algo tan importante. Él también menciona él que no hablaba inglés, lo importante que fue para él hablar el inglés porque le permitió escribir artículos académicos sobre medicina, ¿no? Todas estas etapas que él superó, no conocer el inglés, estudiar fuera de México, ¿no? Habla de Galveston, ¿no? Que estuvo ahí. Ahí aprendió a tratar quemaduras. Más adelante aprendió la cirugía estética. Luego él fue el primero en hacer operaciones en la mano. Menciona que cuando pierdes el pulgar, prácticamente tu mano es completamente inútil, porque pues, exactamente, ¿no? Y cómo fue ese su primer libro y cómo fue tan importante para él el tener esta comunicación con doctores y universidades y hospitales del mundo entero. Y bueno, eso va para defender de alguna manera que México debe definitivamente apoyar las becas en el extranjero, porque es una manera de universalizar. Digo, la ciencia no tiene fronteras, ¿no? Y creo que si el doctor no hubiera ido a Galveston, no hubiera aprendido inglés, no hubiera aprendido a hacer ensayos de medicina, gracias al contacto que tuvo con otros doctores, es muy importante eso, esa comunicación. Sí, quizás se hubiera quedado como cirujano aquí especializándose tal vez de acuerdo a la casuística en algo más, pero se ganó un premio, ¿no? Una beca que le dieron, se fue, no sabía inglés, y además lo que él sabía de medicina era más como de la escuela francesa de la medicina.
y entonces tuvo que hasta reaprender la anatomía y después le dijeron pues ponte a escribir y él no sabía escribir porque no tenía formación en eso, porque no se les daba ese tipo de formación a los médicos en esos años, y entonces pues ahí tuvo que ponerse a aprender a escribir y ponerse a aprender, y luego fue a Italia a leer los mismos libros, ¿no? Que los genios también, y pues es parte de la formación. O sea, sí, además él tenía pues ganas de saber. Ese yo creo que es algo que es fundamental para que un médico sea bueno, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, te iba a preguntar también, ¿quién fomenta que se hagan documentales como este? Porque desde luego necesitamos que haya estímulo a los médicos para que se formen, a los intercambios, que haya becas, que haya programas, que haya rotaciones, que los médicos se formen lo mejor posible, pero estos documentales, ¿quién los hace? ¿Quién paga para que esto exista? Pues mira, la verdad no tengo conocimiento y he visto muy pocos, pues sobre todo en México, muy pocos documentales hechos en México que tengan de alguna manera ese interés, ¿no? Bueno, he visto cosas interesantes en TV UNAM, ¿no? Yo creo que también hay pero sí, definitivamente creo que hace falta el apoyo a este tipo de documentales, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte, bueno, obviamente si yo no hubiera conocido al doctor y no hubiera sido mi amigo, yo jamás hubiera hecho ese documental. O sea que también fue una cuestión del destino, en fin, pero bueno, además es un documental muy austero, casi, no, como puedes ver, no tiene ni música ni nada, básicamente son 4 entrevistas y el material es de él, el material que él me donó de su archivo, pero sin embargo yo debo confesar que creo que era una obligación mía. Yo siempre que estaba ahí en el tenis y platicando con él y todo, siempre estaba pensando, ojalá esto que estamos platicando lo pudiera escuchar más gente, porque sería padrísimo que conocieran esta fase del doctor ya en corto, en una conversación muy íntima, hablando con un amigo, no en una conferencia, no en una clase magistral, sino realmente hablando a un amigo en términos no muy científicos, porque él cuando se ponía a hablar de forma científica, pues ni yo lo entendía, ¿no? Yo intenté que fuera un documental que pudiera entender todo el mundo. No, y lo lograste porque justamente se rescata estos episodios que son pues de lo más relevante que hubo. Seguramente podrían haber hecho uno sobre la cirugía plástica desde la perspectiva estética y de cómo también él, pues eso, que nos contara cómo tuvo que pues poner y hacer su fama en el Hospital Ángeles para poder estar después en el Gea González sin mayor problema, ¿no? Atendiendo también a nivel institucional, pero eso pues también es parte de la formación. A mí me gusta que él termina hablando de su final, de su muerte, de que ya está acercándose a su muerte, de que no le tiene no tiene miedo ni está inquieto por eso, sabe que tiene que ocurrir, ¿no? También una paz. Y yo creo que también en parte por eso me concedió a mí las entrevistas, ¿no? Porque realmente me dedicó mucho tiempo. Y yo creo que, bueno, ya estaba retirado, pero muchas veces cuando estábamos platicando hablaba de la muerte, etcétera, etcétera, pero a mí me daba un poquito de pena ya estando grabándolo, tocar el tema de la muerte. Sin embargo, lo hice y me contestó de una manera increíble. Porque él precisamente se retiró porque pues ya sentía que ya no podía ejercer la medicina como lo hacía anteriormente, por una serie de problemas que tuvo de salud.
Y hablar de la muerte es un tema delicado en esas condiciones, ¿no? Sin embargo, lo hace de una manera tan increíble, ¿no? Y habla de la muerte como algo natural y algo con lo cual él lo dice muy claramente: no le tengo miedo a la muerte, ¿no? Porque he tenido una vida muy plena. Mi vida no podía haber sido mejor de lo que fue. Sí, y pone sobre la mesa el concepto de morir con dignidad. Es un tema que le rehuye mucho, la misma medicina le rehuye mucho a eso, y es un tema con un tabú gigantesco que difícilmente se aborda de manera así seria. Tengo entendido que el final de su vida así fue, ¿no? Justamente con toda la dignidad y en muy buenos términos, ¿no? Bueno, pues no sé con qué te quieres despedir, Nicolás. Nos dejas un material padrísimo, está en YouTube, además qué bueno que está ahí accesible para todos. Mariano Ochoa Hernández y Nicolás Echevarría, cualquiera puede encontrarlo ahí, ¿no? Le ponen Ortiz Monasterio, cirujano iconoclasta, y ahí los lleva directamente. Bueno, espero que lo disfruten y bueno, a mí me da mucho gusto poder de alguna manera haber, no sé, transmitido con esta confianza y con esta intimidad, ¿no? Este es realmente un homenaje a un gran amigo y a un gran personaje y a un gran doctor, sí. Un gran maestro, como tú dices. Pues excelente coincidencia. Muchísimas gracias, Nicolás Echevarría, por haber estado acá en Hipócrates 2.0. Gracias. Pues con esto nos tenemos que ir. Esperamos haberles cuando menos estimulado el interés para ir a ver el documental. Siempre se aprende de los grandes maestros, y más con ese nivel de comunicación que logra Nicolás Echevarría. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Por lo pronto, quédense en sintonía de Radio Universidad. Hasta la próxima. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.